Me da mucho gusto empezar este recorrido con Ignacio Sabatella. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Víctor Hugo, por tu participación esta tarde, por tu participación en la escritura del prólogo. Agradecemos también a Roberto Cosulj, otro de los prologuistas del libro, que por vivir a unos cuantos kilómetros de distancia de Buenos Aires, más precisamente en Bariloche, no nos puede acompañar hoy. Vaya el agradecimiento para él. El agradecimiento para todos los que hicieron posible este libro, para la editorial Planeta, para la librería del Ateneo por prestarnos este lugar, para Federico Bernal, que especialmente, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, que justamente fue uno de los mentores de este libro, que me invitó a participar. Le agradezco personalmente a él, también a Ricardo, director del Observatorio también. Bueno, yo voy a hacer una muy breve presentación de la primera parte del libro. Ya verán ustedes, los que aún no tienen el libro en su mano, que el libro está dividido en 3 partes. En la primera parte hacemos un recorrido histórico por lo que fueron las gestiones de estos exsecretarios de Energía. Verán ustedes en esta tabla que acá presentamos a 9 secretarios de Energía. 8 de ellos forman parte de un grupo de exsecretarios que se conformó en el año 2009 con un tono muy crítico hacia todas las políticas energéticas del kirchnerismo. Esto es bastante particular porque no rescatan ni una como positiva, todas son negativas. Verán ustedes a qué gobiernos pertenecieron, en qué periodo actuaron. Verán ustedes que 3 de ellos participaron en el gobierno de Raúl Alfonsín, 2 de ellos en el gobierno de Carlos Menem. Agregamos aquí a Carlos Bastos, que no pertenece al grupo de los 8 exsecretarios, pero nos pareció interesante incluirlo, porque también suele aparecer en los medios con un tono bastante crítico de todas las políticas, sobre todo las políticas que implican una mayor intervención del Estado en este sector estratégico. 2 de ellos fueron secretarios de Fernando de la Rúa y 2 de ellos en el gobierno de Duhalde. Y además tenemos al señor Alieto Guadagni, que participó como secretario de Energía de la dictadura militar durante la presidencia de Reinaldo Vignone. Guadagni suele excusarse presentando a Vignone como un presidente de la transición entre la dictadura y la democracia, y todos sabemos que Vignone está procesado y condenado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, Guadagni se escuda presentándolo como un presidente de la transición, el señor Vignone suele decir. Con lo cual vamos a hacer un muy breve recorrido por estos exsecretarios, comenzando por Jorge Lapeña, que fue secretario durante el gobierno de Alfonsín. Voy a marcar hitos más importantes de las gestiones de cada uno de ellos. Durante la gestión de Lapeña se convalidaron los contratos de la dictadura que YPF había hecho con empresas, grupos económicos nacionales que justamente iban en detrimento del beneficio de la empresa estatal en aquel entonces. La paralización del plan nuclear, esto debido a retrasos en las obras de Atucha 2, pero también en las otras centrales nucleares que estaban programadas para los siguientes años, fueron primero dejadas sin presupuesto y luego totalmente paralizadas en las gestiones que siguieron a lo largo del gobierno de Alfonsín y también y sobre todo durante el gobierno de Carlos Menem. Y tenemos que marcar la crisis energética que mencionó Víctor Hugo del año 88-89, que comenzó oficialmente muy pocos días después que Lapeña dejó su cargo como secretario de Energía y fue reemplazado por Roberto Echarte, del cual vamos a hablar ahora. Pero evidentemente los cortes de energía eléctrica de esos años estaban relacionados con la falta de inversiones en el sector generación del sector energético. Bueno, como les decía, Roberto Echarte tuvo que lidiar con esa crisis energética del 88-89 y además fue uno de los presentadores del Petroplan. Petroplan había sido un plan ideado por el señor Daniel Montamat, del cual vamos a hablar ahora, y por Rodolfo Terraño. Era un plan que establecía los inicios de la desregulación y privatización del mercado de hidrocarburos, sobre todo quitando áreas que pertenecían a YPF en ese entonces,
y que no llegó a concretarse este Petroplan por distintas razones políticas, pero que constituyó un antecedente muy importante para lo que luego vino con el menemismo, que vamos a pasar a hablar posteriormente. Y el último secretario de Energía del gobierno de Alfonsín fue Raúl Oloco, que solo estuvo al frente de la cartera energética 39 días. Esto para tener una idea, quienes no los conocen, sus caras y algunos de sus hitos más importantes como secretarios. El primer secretario de Energía de Carlos Menem fue Julio César Araoz, quien en muy poco tiempo fue impulsor y promotor de los decretos que regularon el mercado de hidrocarburos, con una visión netamente neoliberal en contra de la visión estatal que había predominado hasta ese entonces. Durante la gestión de Julio César Araoz comienza el proceso de fragmentación de YPF, de la gran empresa estatal, que empieza a perder áreas y activos estratégicos que van a parar a manos de capitales nacionales y extranjeros privados. Y se da el inicio a lo que consideramos los especialistas en este tema, la transformación del petróleo en un mero commodity. A lo largo de la etapa estatal, el petróleo había sido considerado un recurso estratégico en función de abastecer el desarrollo industrial, abastecer de manera abundante y barata ese desarrollo. Con la llegada del menemismo, algo que tenía sus antecedentes en la dictadura y durante el gobierno de Alfonsín, se decreta que el petróleo es un commodity y que va a ser exportable como cualquier otra mercancía en los mercados internacionales, como si fuese trigo o maíz, y con consecuencias muy importantes para nuestro presente. Algo parecido sucedió con el gas. Como les decía, Carlos Bastos no forma parte del grupo, pero lo incluimos en el análisis de este libro, un análisis que demandó una investigación a lo largo de todo este año por parte mía y de Federico y Ricardo, para hacer concretamente con datos, mostrar qué hicieron y cuáles fueron los números, los indicadores principales de sus gestiones. Bueno, a lo largo de la gestión de Bastos, que duró 5 años entre el 91 y el 96, nada menos se desintegró y privatizó el sector energético, se privatizaron empresas como YPF, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor, Cegba. Además, se intentó de manera fallida privatizar Yacyretá y privatizar la central nuclear de Atucha. Los servicios energéticos fueron dolarizados en sus tarifas, con consecuencias luego de la devaluación del 2002 muy importantes para el país. Y además, como si fuera poco, posteriormente a su gestión como exsecretario, sirvió como testigo ante el CIADI, el organismo del Banco Mundial, que se encarga de arbitrar entre los estados y los inversionistas privados. Fue testigo de la empresa AS International, Camusi y El Paso Energy. Nada más ni nada menos. Esto seguramente se va a encargar de remarcarlo Federico. El siguiente es Daniel Montamat, que además de ser secretario de Energía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, fue presidente de YPF durante el gobierno de Alfonsín. Durante su gestión como secretario intentó consagrar por ley la desregulación petrolera del menemismo. Como les dije, Julio César Araoz la impulsó por decreto. En cambio, Montamat y Terraño en ese entonces intentaron que se convirtiera en ley esas recetas neoliberales. La receta para afrontar la suba de combustibles en ese entonces, en el marco de una economía en recesión, casi que deprimida, bueno, los combustibles estaban aumentando. La receta de Montamat pública, cuando se le pedía alguna acción por parte no solo de la oposición, sino también de los mismos miembros de la Alianza, que en ese entonces acompañaban a De la Rúa, la receta fue más mercado, menos Estado. Los cortes eléctricos de fines del 99, bueno, hablaba Víctor Hugo de los cortes del 88-89, bueno, fines del año 99, principios del 99 también hubo cortes muy importantes, esto hay que recordarlo, pues si no pareciera que cada vez que hay un corte acá es algo nuevo y esto tiene una historia en nuestro país. Lo sintomático de la gestión de Montamat fue que estos cortes, que el mismo Montamat señaló como responsables a las distribuidoras eléctricas, Edenor y Edesur, no cursó sanciones para ellas y además, al igual que Bastos, fue testigo ante el CIADI para la empresa El Paso Energy. Emilio Apud tiene un récord absoluto de haber sido secretario de Energía durante solo 7 días hábiles
en marzo del 2001, llegó al gobierno de la Rúa de la mano de Ricardo López Murphy, como todos ustedes se recordarán, fue ministro de Economía, también efímero de la Rúa, que tuvo que irse luego de anunciar un paquete de ajuste que fue rechazado por amplios sectores de la población. Y justamente la suerte de APUD acompañó a la de López Murphy. Alito Guadagni, sobre el cual ya mencionamos algo, fue 2 veces secretario. Una durante la presidencia de Viñone y la segunda durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Durante la dictadura fue quien negoció los contratos de YPF con las empresas privadas que se habían hecho de áreas de la empresa estatal en detrimento de los beneficios de YPF. Y en el marco de la devaluación del año 2002, operó a favor de la eliminación de las retenciones a la exportación de crudo, que era lo que solicitaban las petroleras privadas, y operó a favor del descongelamiento de tarifas, que era lo que pedían las empresas privatizadas de energía. El último de ellos, Alberto Enrique Devoto, tenemos para mencionar otro apagón, el del 24 de noviembre de 2002, quizás Víctor Hugo lo recuerde, porque ese día se jugaba una final entre Boca e Independiente, un domingo, que dejó oscuras totalmente a la ciudad de Buenos Aires y buena parte de Gran Buenos Aires. ¿Qué hizo Devoto como secretario ante este mega apagón? En lugar de buscar las responsabilidades en las empresas prestatarias de transporte y distribución eléctrica, abonó las posturas de las privatizadas, pidiendo que si no se descongelaban las tarifas, estos cortes se iban a suceder nuevamente en el tiempo, se iban a repetir en el tiempo. Y además, justamente promovió el aumento de tarifas por decreto junto con Eduardo Duhalde, pero fue frenado por la justicia en al menos 2 o 3 ocasiones. Y para cerrar esta breve presentación de estos exsecretarios, queremos sintetizar a qué llamamos neoliberalismo energético cuando hablamos de él y sus responsables como secretarios de energía. Hablamos del deterioro y privatización de las empresas públicas, la desregulación y desintegración del sector energético, la eliminación de la planificación estatal, la pérdida de las capacidades científicas y tecnológicas nacionales, la libertad de precios en función de la paridad con los precios internacionales, la exportación de petróleo y gas como commodities en lugar de cuidarlos como bienes estratégicos en función de que son no renovables. Para ello, quiero remarcar, se construyeron a lo largo de la década de los 90 10 gasoductos de exportación, de los cuales fueron responsables las gestiones de Arauz y Bastos, y además en el diseño y proyecto de estos gasoductos, y fueron concretados durante las gestiones de Montamat, APUD, Guadagni y Devoto, 10 gasoductos que apuntaban al mercado chileno, al mercado brasileño, al mercado uruguayo, en detrimento del abastecimiento interno de nuestro país. Y por último, la autonomización del sector energético respecto al desarrollo económico. Teniendo en cuenta todo esto, el sector energético había dejado de ser estratégico para el sostenimiento de una economía en crecimiento, sino que pasó a ser directamente un área rentable para el capital privado. Con esto dejo acá, les agradezco mucho su presencia y voy a pasar la palabra a Ricardo Dedico. Gracias.